Buenas, buenas, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí en nuestro segundo video de YouTube. Vi que el primer video les gustó mucho, a varios los ayudó. Y vamos con este segundo video donde vamos a hablar sobre todo lo que necesitas saber sobre cómo ganar músculo más rápido, cómo optimizar el proceso, cómo maximizar los resultados. Vamos a hablar de los puntos más importantes para que logres ese resultado que tanto buscas. Así que sin más, comencemos. Acá tenemos, la presentación y vamos a hablar 5 variables, bien, que me parece importante que deben saber a la hora de buscar el resultado de ganar más masa muscular, de maximizar las ganancias de hipertrofia. Y en este video vamos a hablar sobre entrenamiento, alimentación, descanso, psicología y lo que sería la triada del fitness. Bien, así que esos son los temas que vamos a hablar en este video. Comencemos, que sé que es algo que a todos nos genera dudas, si lo estoy haciendo bien, si tengo que hacer este ejercicio, aquel ejercicio, cuál me conviene más, cómo distribuyo los grupos musculares. Muchas preguntas al respecto, pero a la hora de hacer una rutina para ganar masa muscular, para maximizar este proceso, lo más importante en realidad es que el entrenamiento tiene que desafiarnos. Eso es lo más importante. Porque si el entrenamiento no nos desafía, no vamos a generar una adaptación. Es decir, nuestro cuerpo no va a generar una adaptación. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Al principio, cuando alguien comienza, cuando una persona es principiante, ya sea porque nunca fue al gimnasio, ya sea porque nunca hizo actividad física y comenzó por primera vez el gimnasio, ya sea porque hacía otro deporte y fue al gimnasio, o porque nunca entrenó como corresponde, nunca llegó a ese estímulo mínimo necesario. Por cierto, hago un paréntesis, si quieren saber cómo crear la mejor rutina de gimnasio, les recomiendo ver mi video anterior, donde hablamos de cómo estructurar una rutina para el gimnasio, cumpliendo con los requisitos mínimos. Ahora sí, volviendo, a la hora de plantear un entrenamiento para maximizar, para acelerar el proceso de ganar músculo, hay que desafiarse. Y cuando una persona principiante va al gimnasio, mejora con cualquier cosa. Mejora, si quiere puede hacer sentadillas y entre sentadilla y sentadilla hacer un salto, puede hacer isométrico en la pared, puede combinar con cualquier cosa, con saltos con soga, y va a crecer, porque un principiante está sensible al estímulo. Bien, es como una esponja, absorbe cualquier cosa y logra resultados. Pero claro, cuando uno comienza, hace lo primero que encuentra, lo que busca en Google, lo que ve en algún video en YouTube, alguna rutina de alguien o de algún amigo, o la rutina preestablecida que dan en el gimnasio, que te da el entrenador de que está en el gimnasio, el monitor. Entonces logra resultados. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en que uno se estanca, y cuando llega a ese punto donde uno se estanca es cuando nos empezamos a frustrar, empezamos a buscar a otras alternativas. Por eso es muy importante, que lo hablé en el video anterior, llevar un registro de lo que vamos haciendo. Bien, y como les dije, en esta variable de entrenamiento, para maximizar esa hipertrofia muscular, es importante desafiarse. A lo que voy es que el entrenamiento que vaya a hacer, los ejercicios que elegí, las series que voy a hacer, me desafían. Si yo estoy por comenzar con una rutina, la primera semana lo más normal es que hayan dolores. Me duele el pecho por haber hecho press de banca, las piernas, los cuádriceps, la espalda, los dorsales. Hay un dolor.
que con el paso del tiempo ese dolor va disminuyendo, porque también quiere decir que nuestro cuerpo está respondiendo a ese estímulo. Entonces, cuando hay ese dolor, cuando existe ese dolor, quiere decir que estamos desafiando a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no está, nuestra masa muscular no está adaptada, acostumbrada a ese estímulo. Entonces, cuando va pasando el tiempo y mi cuerpo se va adaptando a ese estímulo y cada vez o no tengo dolores o me canso menos, quiere decir que estamos consiguiendo resultados. Pero llega un punto en el que yo, haciendo la misma rutina, por más que le doy el esfuerzo necesario, no estoy mejorando. Pasaron 2 meses desde la misma rutina y no estoy viendo mejoras semana a semana. Bien, entonces como no estoy viendo mejoras, quiere decir que esa rutina ya no me desafía. Hace 2 meses me desafiaba, hoy en día ya no me está desafiando esa rutina. Y es ahí cuando debemos hacer un cambio de rutina. Ahí donde podemos aumentar la carga de entrenamiento de muchas maneras. Una de las mejores maneras para cambiar la rutina es agregando carga de entrenamiento. Lo más general es agregar series efectivas, bien, agregar más volumen de entrenamiento, un poquito más a lo que venía haciendo. Si venía haciendo 10 series de pectoral, puedo pasar a hacer 12 series de pectoral, por decir un ejemplo. También podemos jugar con la intensidad, podemos entrenar un poco más intenso, agregar técnicas de intensidad, jugar con la pausa. Hay varias maneras de agregar carga de entrenamiento, pero cuando ya en un tiempo mayor a 2 semanas yo no estoy viendo progresos en el gimnasio en forma general, quiere decir que lo que ya estamos haciendo no desafía a nuestro cuerpo. Y es que con el paso del tiempo, a mayor nivel una persona tiene, cada vez va a tener que ir haciendo un poco más. Va a tener que desafiarse más. Y va a tener que empezar a pulir más detalles. A nivel técnico, a nivel de variedad de ejercicios. Entonces, cuando uno va avanzando, cuando uno ya deja de ser principiante, que esto suele ocurrir al año, cuando uno deja de ser principiante ya tiene que empezar a ver la técnica, la selección de ejercicios, la distribución, priorizar los grupos musculares que más me cuestan. Pero para saber eso tengo que hacer un seguimiento. Por eso es importante que nosotros hagamos un registro, llevemos un registro de lo que vamos haciendo, tanto a lo largo de los meses como semana a semana. En la semana a semana en el registro puedo ver que esa rutina que estoy haciendo me está desafiando y me está haciendo mejorar. Y puedo ver cuándo me dejó de desafiar y cuándo dejé de mejorar. Entonces ahí es cuando hablamos del cambio de rutina. Y cuando hacemos un cambio de rutina, justamente la idea de ese cambio de rutina es volver a desafiar al cuerpo, volver a desafiarnos para lograr un nuevo resultado. Es decir, que si yo con 10 series de pectoral no estaba creciendo, no estaba mejorando, haciendo más repeticiones, levantando más peso, entonces paso a 12 para volver a darle ese desafío a mi cuerpo, ese nuevo estímulo. Y cuando pasé a 12 series, empecé a mejorar nuevamente. De vuelta se repite el ciclo, llegó un punto que dejo de mejorar y en vez de hacer 12 series paso a hacer 15 series. Y así, infinitamente. Obviamente llega un punto que llegamos a un límite que nuestro cuerpo puede soportar, ¿no? Pero siempre ir sobre esta marcha, sobre este ciclo. Me desafío, me acostumbro, cambio de rutina. Me desafío, mejoro, me acostumbro, cambio de rutina. Entonces, esto es algo que va a ir pasando durante todo el tiempo que vayamos a entrenar al gimnasio. Siempre y cuando queramos maximizar esos resultados, esas ganancias de masa muscular. Vamos con el siguiente ítem, que sería la alimentación. En la alimentación es muy importante tener en cuenta a la hora de maximizar esas ganancias de masa muscular el balance de energía. El balance de energía es la relación entre lo que gastamos y lo que ingerimos. En pocas palabras es eso, sin entrar en demasiadas variables.
Es la relación entre lo que gastamos y lo que ingerimos. Ahora bien, cuando estamos en un proceso donde queremos acelerar la ganancia de masa muscular, es muy importante que haya lo que se conoce como superávit calórico. ¿Qué quiere decir? Que yo que yo ingiero más de lo que gasto. Ahora, este balance de energía es muy diferente según el nivel de entrenamiento que yo tenga. Es decir, si yo soy principiante, un principiante puede ganar, un hombre, puede ganar 12 kilos de masa muscular en un año. Es decir, 1 kilo de masa muscular por mes. Pero para crear 1 kilo de masa muscular al mes hay que tener la energía. Entonces, la relación entre lo que yo ingiero en la comida y lo que yo gasto puede ser más desproporcionada. Es decir, puedo darme ese lujo de comer mucho más porque como soy principiante, mi cuerpo va a usar esa energía para crear músculo. Obviamente con el entrenamiento, con un entrenamiento bien planteado, ¿no? Un entrenamiento que me haga progresar. Entonces, a medida que yo voy ganando nivel y ya dejo de ser principiante y ya llevo 3, 4, 5 años, ya no me puedo dar ese lujo de comer demasiado o hacer lo que se conoce como volumen basura, que seguramente habrán escuchado. Debo ser mucho más precavido, bien, con cuánta energía extra ingiero a través de la comida. Por ejemplo, un principiante puede darse el lujo de subir medio kilo semanal en hombres, 300 hasta 400 gramos en mujeres semanal de subida de peso, bien. Y lo más seguro que esa subida de peso con un entrenamiento bien planteado, la mayor parte de ese peso ganado va a ser de masa muscular. Eso en un principiante, medio kilo semanal. Pero quizás en un avanzado sería medio kilo al mes o cada 4 semanas. Entonces, más allá del nivel de entrenamiento, ese superávit calórico, ese exceso entre lo que yo ingiero y lo que yo gasto, es lo que nos permite construir masa muscular y es lo que acelera este proceso. No quiere decir que si yo no varío mi peso corporal, cuando hay un exceso de energía, cuando yo ingiero más de lo que gasto, el peso sube, bien, y va a subir más dependiendo qué tanto más yo como. Y de lo que el peso sube, la idea es que gran parte de ese peso que suba sea de masa muscular y eso va a depender de nuestro nivel, al fin, ¿no? Del nivel de entrenamiento que yo tengo. Yo como principiante gano 12 kilos de masa muscular cuando comienzo, pero van pasando los años y llegar a un punto que ganaré 1 kilo de masa muscular al año como avanzado. Entonces, como principiante puedo darme ese lujo de subir mucho, pero como avanzado ya no. Y hay que controlar esa subida de peso como avanzado, porque si yo subo peso de más, lo más seguro es que termine ganando grasa. Entonces cada vez es menor el margen que tengo para ganar masa muscular, por ende para ganar peso. Y ese balance de energía va a ser al final muy individual en cada persona. Porque lo que yo gasto en un día no solamente depende de mi nivel de entrenamiento, sino de mi altura, de mi edad, de qué tan activo soy, si me muevo mucho en el día, si hago cardio, si hago algún otro deporte. Pero es importante ese balance de energía. Lo que está muy relacionado también con el porcentaje de grasa corporal. Para que el proceso de ganancia de masa muscular sea óptimo, sea efectivo, bien, yo pueda acelerar ese proceso para lograr esa tan ansiada hipertrofia, ese tan aumento de músculo que queremos todos, es muy importante estar en un porcentaje de grasa adecuado, que en hombres va entre 10 a 15% y en mujeres entre un 18 a un 25%, inclusive un poco más, entre 20 y 25%. Es importante saber en qué porcentaje de grasa corporal estamos a medida que va pasando los meses, los años y vamos entrenando, porque eso también nos permite saber la condición con la que estamos para iniciar una etapa de volumen
o si cumplimos los requisitos necesarios, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un porcentaje de grasa como hombre mayor al 15%? Si yo excedo de ese porcentaje de grasa, por más que yo controle mi ingesta de calorías, tengo más posibilidad, estoy más predispuesto a ganar grasa. Porque luego de ese porcentaje, tanto en hombres como mujeres, el entorno hormonal cambia. La mayoría, en su totalidad, las hormonas de nuestro cuerpo están conformadas por grasas. Entonces, cuando yo tengo mucha grasa corporal, o sea, exceso de ese rango de entre 10 y 15 para hombres y entre 20 a 25 para mujeres, mi cuerpo tiene un entorno hormonal más favorable para ganar grasa. Por eso es importante estar en un porcentaje de grasa adecuado. Por otro lado, cuando una de las cosas que suele también afectar a la hora de mejorar en el gimnasio, a la hora de mejorar mi rendimiento para ganar masa muscular, es la falta de combustible. Cuando yo busco un superávit calórico, la mayor parte de las calorías que yo ingiero de energía tiene que ser de hidratos de carbono. Y es ese exceso de hidratos de carbono también que me va a permitir que yo pueda entrenar más fuerte, que pueda entrenar cada vez más, que me sienta con energía, que mejore mi fuerza y por ende que construya masa muscular. Porque construir masa muscular es un proceso que requiere mucha energía. Y muchas veces se suele subestimar el papel que tienen los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, su función principal es ser combustible. Es el combustible para todas las actividades que queremos hacer y principalmente a la hora de entrenar en el gimnasio y maximizar nuestras ganancias de masa muscular. Entonces, cuando yo estoy en un superávit calórico, tengo que priorizar que la mayor parte de esas calorías que ingiero sea de hidratos de carbono. Luego de todo esto empezamos obviamente a preocuparnos por la proteína. Yo les digo que cuando estamos en una etapa de volumen, en un superávit calórico, es realmente difícil no llegar a la cantidad de proteína que necesito. Suelo ver mucho que se preocupan demasiado por si llego a la cantidad de proteínas, si este alimento tiene más proteínas. Es bastante normal ver eso, bastante dudas, se preocupan demasiado por si estoy comiendo esa cantidad de proteínas. Pero en realidad cuando uno está en superávit calórico, cuando uno come hidratos de carbono, come fideos, arroz, come legumbres, come cereales, termina llegando por esas grandes cantidades de hidratos de carbono que aporto, termina llegando a los requerimientos de proteína. Entonces no hay que preocuparse tanto por las proteínas, tendría más sentido si uno estaría en una etapa de pérdida de grasa o de definición, pero en una etapa de volumen es muy fácil llegar y es más, a medida que uno va comiendo más, cada vez necesita comer menos carne, por ejemplo, porque ese exceso de hidratos de carbono también terminan aportando proteínas. Entonces, no se centren tanto en la cantidad de proteínas, céntrense más en priorizar los hidratos de carbono. Y por último, para cerrar este apartado de alimentación, todo esto al final va acoplado al estilo de vida de cada persona. Llega un momento que sí, cuando uno está en una etapa de volumen y más cuando ya no es principiante, sino ya empieza a ser más intermedio y avanzado, que comer se vuelve algo tedioso, porque es feo comer cuando uno no tiene hambre y llega un punto de cuando nosotros queremos maximizar nuestras ganancias de masa muscular, hay que comer mucho. Hay que comer mucho hidrato de carbono, hay que cumplir con ese superávit calórico todos los días y llega un momento que uno ya come y no tiene ganas de comer, pero necesita esa energía. Entonces está bueno recurrir a estrategias como por ejemplo usar más hidratos de carbono simple, hacer colaciones en vez de comer 3 veces al día, como 6-7 veces para repartir el volumen de comida. Y todo eso obviamente va adaptado al estilo de vida, porque hay personas que van al colegio, a la universidad por la mañana, o se van de casa todo el día,
se van a las 8 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde a casa, o de ahí se van al gimnasio y no tienen mucho tiempo para llegar y comer. Entonces, al final todo esto va muy acoplado al estilo de vida, a la rutina cotidiana que tiene cada uno, la cual todos tenemos diferentes horarios. Entonces todo esto va acoplado y una estrategia va a ser mejor o peor según mi rutina, según mi caso individual. Bien, así que vamos con el siguiente punto. Esto hablando de lo que sería alimentación. A ver qué pasó. Ahí está. A la siguiente diapositiva. Se volvió. Bien, descanso. Acá algunos puntos importantes del descanso. Cuando estamos hablando de descanso, no solamente basta con, primero que nada, dormir no significa descansar. Yo puedo dormir 8 horas todos los días y no necesariamente haber descansado. Es muy importante saber esa diferencia. Ahora, ¿qué papel juega el descanso a la hora de nosotros acelerar el proceso para ganar músculo? Mucho. Porque si yo descanso mejor, puedo tolerar más carga de entrenamiento, puedo recuperarme mejor. Entonces el descanso es muy importante. Cuando nosotros comenzamos esa etapa de volumen, vamos al gimnasio para ganar masa muscular y va pasando el tiempo y cada vez necesitamos hacer más, como hablamos en el apartado de entrenamiento, necesitamos hacer más para sacar al cuerpo de esa zona de confort y volver a desafiarlo. El descanso juega un papel fundamental, porque es el descanso lo que me va a permitir que yo pueda recuperarme mejor entre entrenamiento y entrenamiento y también pueda soportar más exigencia, más carga de entrenamiento. Entonces es muy importante el rol que tiene el descanso. Me va a permitir, como dije, soportar mayor carga de entrenamiento y mayor exigencia. Ahora, el descanso, bueno, puede variar entre 6 en general, en términos generales, recomendaciones generales, entre 6 y 8 horas se recomienda para todas las personas. Pueden haber personas que necesiten un poco más, como pueden haber personas que necesiten un poco menos. Ahora, es cierto que no es lo mismo descansar 8 horas que descansar 6 horas en promedio. Esas 2 horas hacen la diferencia, que vamos a hablar en los siguientes apartados, pero es importante que sepan esa diferencia, pero al final obviamente depende de la rutina diaria de cada uno, a la hora que deciden acostarse, lo que tengo que hacer al otro día, si trabajo a la mañana, si voy a la universidad, si voy al colegio, obviamente todo influye, ¿no? Pero también en esto que dije al principio, que no es lo mismo dormir que descansar, juega un papel importante como protagonista el estrés. Si yo estoy pasando por situaciones difíciles, estoy en época de exámenes o el trabajo está siendo demasiado exigente, y bueno, seguramente en esos momentos voy a andar con mayor estrés y ese estrés va a repercutir en mi descanso. Pero la idea es que esto sea algo temporal y que no se mantenga a lo largo de un periodo, por ejemplo, de un año, ¿no? Pero a todos nos pasa que hay momentos de nuestra vida, algunas épocas que nos cuesta dormir o que no dormimos, nos levantamos. Dormimos 8 horas, nos levantamos y es como si no hubiéramos dormido, porque lo mismo nos sentimos cansados, sin energía. Entonces, obviamente ahí el descanso no nos está favoreciendo para poder soportar mayor carga de entrenamiento, para poder desafiarnos. Bien, eso respecto al descanso. Ahora nos vamos a la siguiente... al siguiente apartado, bien, que vamos a hablar de psicología, lo cual me parece algo fundamental a la hora de maximizar estas ganancias. Y primero que nada es, ¿cuál es el propósito de por qué yo quiero ganar más masa muscular, ¿no? O por qué lo quiero hacer rápido? Porque si bien nosotros cumplimos unos requisitos mínimos, bien,
como son llegar a la cantidad de series semanales, voy a lograr esos resultados. Pero acá hay que entender que no todos vamos a progresar de la misma manera, no todos vamos a conseguir los resultados de la misma manera y no todos vamos a seguir el mismo camino. Porque depende de muchas cosas, depende de cada uno en realidad, pero es cierto que no todos llegan al mismo resultado de la misma manera. Y me parece que en ese punto es muy importante tener un propósito. Es decir, si yo quiero ganar masa muscular rápido, solamente para llegar al verano, y lo más probable es que conseguir esos resultados se hagan más difíciles. Porque ganar masa muscular ganar una cantidad considerable de masa muscular, mejor dicho, es un proceso que lleva tiempo. Entonces, que ese proceso sea más difícil o más fácil va a depender mucho del propósito que nosotros le demos. Porque si yo solamente quiero llegar para el verano, para ir a la pileta, para sacarme la remera, y por ahí eso va a terminar afectando muchas otras variables, por ejemplo la disciplina, la falta de motivación, no frustrarme porque no veo los resultados que yo quiero. Entonces, primero es importante saber que ganar masa muscular y ganar una cantidad de masa muscular que sea significativa, que sea considerable, lleva tiempo y no se hace en un año. Entonces, si yo tengo un propósito que va más allá de solamente ganar masa muscular, el proceso se va a hacer más fácil, porque siempre voy a ver en un horizonte. Y llega obviamente un momento que las cosas se ponen difíciles. Van a haber estancamientos, va a haber un grupo muscular que no responde como quiero, que lo entreno todos los días, que lo priorizo, me va a costar subir de peso. Siempre va a haber alguna barrera, algún desafío, algo que me cueste más. Como todo ser humano, todos tenemos fortalezas y debilidades, y por ahí en una persona le puede costar más mejorar su descanso que comer mejor, como en otra persona le puede costar más poder entrenar mejor que descansar. Son todas cuestiones muy individuales, ¿no? Pero es importante saber que tarde o temprano van a haber obstáculos que van a dificultar que yo llegue a mi meta. Y esto nos lleva al punto de que al final esto es por superación. Uno lo hace por superación. Me parece que detrás de ir cada vez a ganar masa muscular, levantar más peso, hacer más repeticiones, buscar la manera de cómo puedo comer más, cómo puedo entrenar más, cómo puedo mejorar más este músculo, hay un mensaje detrás de todo eso que es la superación. Hacer lo que necesito hacer o lo que sea necesario para poder superarme. Y me parece que está bueno tener en mente ese mensaje, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Muchas veces las cosas se ponen difíciles por cuestiones propias del entrenamiento, o sea, de este proceso de ganar masa muscular, como puede ser que en un momento se me haga muy difícil comer la comida que realmente necesito, como por otro lado puede pasar algo por afuera de mi vida, de mi vida deportiva, mi vida de ir al gimnasio, como puede ser que me llegue una época donde tengo que rendir muchos exámenes y por ahí no tengo la misma cantidad de tiempo para dedicarle a mis entrenamientos, a mi comida. Entonces hay cuestiones que son propias de ir al gimnasio, de entrenar, del entrenamiento, y hay otras que son por fuera de eso, ¿no? Pero al final es importante aprender a llevar estas situaciones, porque es cierto que no siempre vamos a tener motivación, no siempre vamos a estar al 100% para ir a entrenar, no siempre vamos a tener la misma cantidad de tiempo para dedicarle a este proceso. Ahí va a haber épocas que voy a poder ir a entrenar 3 veces a la semana y va a haber otras épocas en las que voy a poder ir 6 días a la semana.
Y es importante entender esto porque esto también es algo que puede generar mucha frustración, mucha desmotivación. Ah, como ya no puedo ir 5 días al gimnasio, bueno, dejo de ir directamente. Bueno, empezó la época de parciales y tengo que rendir muchos exámenes en la universidad. O empecé a trabajar o estoy trabajando de 8 a 8 de la noche y salgo cansado. Y son todas esas cosas que por ahí al final hacen que uno termine dejando de hacer eh, y que tiene que ver totalmente con la disciplina. Porque si bien las cosas tarde o temprano se ponen difíciles, los resultados no salen, eh, ya no estoy viendo los progresos que me gustaría, me está costando comer, no tengo tiempo para ir a entrenar. Al final lo que me va a asegurar un resultado va a ser la disciplina. Que yo pueda mantener en el tiempo una serie de hábitos que más tarde o más temprano me van a asegurar un resultado. Por más que yo no tenga la cantidad de tiempo para comer bien, para ir a entrenar 5 días al gimnasio, pero voy 2, 3 días durante 5 años y algún resultado va a haber. Algún resultado seguramente va a haber. Y ese resultado lo va a garantizar la disciplina. Por eso es importante que sepas que no siempre vas a poder hacer las cosas como te gustarían, o no siempre van a salir como te gustarían, o no van a llegar a los resultados en la forma y en el tiempo que te gustaría. Pero te aseguro que si mantienes una disciplina a lo largo del tiempo, algún resultado va a llegar. 100% asegurado. Y esto está muy infravalorado, lamentablemente, ¿no? Por eso que obviamente esto va arraigado con el propósito que yo tengo. Porque ese propósito también me va a facilitar y me va a ayudar con mi disciplina. Pero la disciplina es ir a hacer aun cuando no tenga ganas. En las épocas que estoy pasando un mal momento, que tengo que rendir muchos exámenes, que estoy lleno de trabajo, que yo pueda hacerme un tiempito para ir a entrenar o ir a entrenar fin de semana, sábado, domingo, no importa, pero que yo tenga esa disciplina, los resultados tarde o temprano van a llegar. Y todo esto al final, que estamos hablando acá en la sección de psicología, todo esto es lo que forja nuestro carácter. Es decir, ¿qué actitud tengo yo cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cómo respondo cuando no salen los resultados como me gustarían? Cuando hice todas las cosas bien y aún así no se dieron los resultados. Cuando me siento mal. Cuando estoy pasando un momento difícil de mi vida y no me siento anímicamente bien, me siento mal, con ganas de quedarme en cama o de sentirme mal o de hacer otras cosas. Al final el hecho de, aún así, en esas épocas difíciles, en los días que no favorecen, que llueve mucho, en los días que todo sí se hace más difícil porque yo no me siento bien, en esos días es cuando hago la diferencia. Porque con el paso del tiempo, si yo voy con un propósito de ser cada vez mejor, eso va a forjar mi personalidad, mi carácter, que es básicamente cómo respondo yo ante las situaciones que no puedo controlar o a las que sí puedo controlar, pero sobre todo a las que no puedo controlar. Entonces, ¿cómo respondo yo cuando los resultados no salen como espero y si aún así lo sigo haciendo? Cuando no tengo el tiempo que me gustaría o no puedo hacer las cosas al 100%, eso va forjando el carácter de cada uno de ustedes. Que les aseguro que es súper trasladable a la vida, ¿no? Porque digo, no es que acá, por lo menos la mayoría de nosotros, nadie se va a dedicar solamente toda su vida a ir al gimnasio, pero
Algunos van a trabajar, otros van a estudiar, pero les aseguro que si ustedes van al gimnasio con el propósito de ser mejores, van a terminar desarrollando un carácter que no tiene precio y que no se hace de un día al otro, sino que se va forjando con el paso de los años. Y es algo que está muy infravalorado. Pero si yo desarrollo mi carácter, tarde o temprano voy a tener resultados. Así que vamos al siguiente apartado, que si no me equivoco ya sería el último, que es la tríada del fitness. Bien, que bueno, acá cambio de cámara, así pueden verlo mejor. Que tenemos 3 puntos importantes acá, 3 áreas: entrenamiento, descanso y alimentación. Bien, en estas 3 áreas que tenemos, ¿cuál es el punto de esta triada del fitness? Es encontrar el equilibrio entre estas 3 áreas. Esto, digamos, que ya abarca todo lo que venimos hablando anteriormente. Bien, es importante que ustedes sepan. Aquí tome agua ya. Se me secó la garganta de tanto hablar. Ahora sí. Es importante encontrar un equilibrio entre estas 3 áreas. No solamente basta con entrenar bien y descansar bien, también hace falta comer bien. No solamente basta con alimentarse bien y descansar bien, también hay que entrenar de manera adecuada. El punto es que solamente hace falta con que una de estas 3 áreas falle para que yo no vea resultados. Si yo entreno muy bien y descanso muy bien, pero no como de manera adecuada lo que necesito, no voy a ver resultados. Si yo como muy bien y entreno muy bien, pero descanso mal, no voy a ver resultados. Entonces, es importante encontrar un equilibrio. Y acá es donde ese equilibrio lo podemos dar, por ejemplo, una puntuación del 1 al 10. Como si como si nos estarían evaluando, ¿no? Como si nos pusieran la nota. Entrenamiento, descanso y nutrición o alimentación, es importante llegar a una nota de 6, que sería un aprobado. Bien, con que yo logre una nota de 6 en cada uno de estos puntos, voy a ver resultados. Ahora, si yo me acerco más a la nota de 10, voy a ver mejores resultados o más resultados en menos tiempo también. Entonces, es importante saber que solamente con que yo tenga una nota menor a 6 en alguna de estas áreas, no voy a ver resultados. Por eso es importante siempre lograr ese equilibrio de tener al menos una nota de 6 en cada área. Por ejemplo, en el área de entrenamiento, llegar a una nota de 6 va a ser obviamente muy diferente si sos principiante, intermedio o avanzado. Pero si sos principiante, una nota de 6 sería llegar a las series efectivas mínimas semanales. Si sos un intermedio, bueno, cumplir con una cierta calidad técnica, bueno, también llegar a esas series efectivas semanales. Lo mismo con la alimentación, en el objetivo de ganar masa muscular, cumplir con ese superávit calórico. En el descanso, dormir las horas necesarias, que serían mínimo 6. Y si yo duermo más cercano a 8, bueno, la nota en vez de ser 6 será un 7, un 8, un 9. Que yo también esas horas que duerma, descanse bien, me levante con energía. Entonces, a medida que yo me voy haciendo más avanzado, también es importante que vaya de la mano con ir mejorando los hábitos, porque son esos hábitos los que me van a permitir tener una puntuación mayor, ¿no? En cada área, en esta parte de la triada. Ahora, obviamente, es importante saber que al final no somos, para ir ya cerrando este video,
es importante saber que no somos robots. Como reflexión final, somos humanos. Y esto va con que no siempre van a estar las circunstancias o el contexto para que yo haga las cosas bien. Acaba de entrar el lado del carácter, la disciplina, mi propósito, muchas cosas, pero no siempre yo voy a poder mantener esa nota de 6 en entrenamiento, alimentación y descanso. Va a haber veces que voy a estar muy estresado porque tengo que trabajar mucho o porque tengo que rendir muchos exámenes y no voy a descansar bien, o voy a tener algunas situaciones difíciles en mi vida y no voy a descansar bien, no voy a poder seguir con el entrenamiento. Entonces tampoco es que hay que obsesionarse con esto de decir, bueno, hoy no llegué a las calorías, porque un día no llegaste a las calorías, porque una semana dormiste mal, porque una semana no llegaste a cumplir con todo el entrenamiento, no significa que no vas a ver resultados. Tampoco hay que irse a ese extremo, ¿no? El año tiene 52 semanas. Si yo de las 52 semanas, 2 o 3 semanas no fui a entrenar, pero fui las otras 50 semanas, resultados van a ver. Entonces también es saber entender que uno no siempre va a estar al 100%, que no siempre va a poder cumplir las cosas de la mejor manera y que van a haber etapas, épocas más difíciles. Por eso es importante que yo en esas etapas, en esas épocas más difíciles, pueda acomodar, adaptar todo en relación a eso. Si yo tengo poco tiempo para entrenar en mi día y no puedo hacer una rutina que me requiera que vaya 2 horas al gimnasio, por decir un ejemplo. Entonces es importante también saber entender las etapas que uno está atravesando, ¿no? Y entender que por más que yo me organice, sea muy obsesivo con organizarme y cumplir y llevar a rajatabla y anotar todo, van a haber veces que no la voy a poder cumplir. Pero no porque no quiera, sino porque seguramente sobre la marcha, sobre lo que yo organizo, pueda ocurrir algo que escapa de nuestro control. Entonces, equilibrio. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Pueden dejarme comentarios, me gustaría leerlos, escuchar sus opiniones, reflexiones, pensamientos. Y nos estaremos viendo en próximos videos seguramente. Así que hasta la próxima. Chau, chau.